Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de una figura que, bueno, ha redefinido buena parte del mundo digital. Y por supuesto de su creación. Hablamos de Vitalik Buterin y de Ethereum. Para esta conversación partimos de un análisis muy detallado que narra no solo la parte técnica, sino la visión de un joven que se propuso transformar el concepto del dinero y sobre todo de la confianza en Internet. La idea es entender cómo se produjo ese salto, ¿no? De ver Bitcoin como una simple moneda a imaginar una plataforma global y programable. Totalmente. Es que es una historia clave para entender la llamada segunda generación de la tecnología blockchain. Y no hablamos solo de una mejora técnica, es que fue un cambio de paradigma. La idea que Buterin puso sobre la mesa es que una cadena de bloques podía ser mucho más que un simple libro de contabilidad. Podía funcionar, y esta es la metáfora, como un ordenador mundial. Una máquina única, compartida, sobre la que cualquiera podría construir y ejecutar aplicaciones sin depender de nadie. Un ordenador mundial. La verdad es que suena a ciencia ficción pura. Para entender cómo alguien llega a una idea así, supongo que tenemos que ir al principio. El material que hemos revisado dibuja un retrato de Buterin de niño que es fascinante, casi un prodigio. Menciona que con solo 10 años ya estaba leyendo artículos de criptografía. ¿Qué nos dice eso sobre la mente que se necesitaba para imaginar algo como Ethereum? Pues nos dice que no era una mente convencional, desde luego. Nació en Rusia en el 94 y se fue a Canadá de niño. Y desde muy pronto mostró una aptitud increíble para las matemáticas. Era como su idioma nativo. Pero lo que de verdad le define, y que el análisis destaca mucho, no es solo la inteligencia, es su curiosidad insaciable y esa tendencia a cuestionarlo todo. Mientras otros niños jugaban, él estaba en foros online aprendiendo por su cuenta, de economía, de algoritmos, de filosofía. No seguía un plan, seguía su curiosidad. O sea que su formación fue, en cierto modo, descentralizada. Exactamente. Y eso es crucial. No tenía las ataduras del pensamiento académico formal, que te suele enseñar a mejorar lo que ya existe. Él no quería mejorar un banco. Su perspectiva, que se forjó en esa cultura abierta de Internet, le llevó a pensar en cómo construir sistemas totalmente nuevos desde cero. Veía el código no como una herramienta de software, sino como una herramienta para cambiar las reglas sociales y económicas, para crear sistemas más justos. Y esa forma de pensar nos lleva directos a 2013. El mundo apenas empezaba a pillar lo que era Bitcoin, pero él ya estaba viendo sus límites. Fue entonces cuando publicó el famoso White Paper de Ethereum. Según el análisis, la reacción en la comunidad cripto fue de auténtico shock. ¿Qué había en ese documento para que fuera tan rompedor? A ver, para entender el shock hay que pensar en la mentalidad de la época. Bitcoin era una genialidad, pero se veía como algo muy específico. Una moneda digital descentralizada. Punto. Era como si alguien inventa el motor de combustión y lo usa solo para hacer un cortacésped. Lo que Buterin propuso fue decir, olvidaos del cortacésped. Con este motor podemos construir coches, aviones, barcos, lo que se nos ocurra. Y el motor sería la blockchain. ¿Y los coches y los aviones serían? Las aplicaciones, precisamente. Y la idea central que lo hacía posible todo era el concepto de contratos inteligentes. Cierto. El análisis que manejamos usa una analogía muy buena para explicarlo, la de comprar una casa. ¿Podrías guiarnos un poco cómo un contrato inteligente elimina los intermediarios? Claro, en una compra de casa normal tienes un montón de intermediarios, abogados, el banco, el notario, el registro. Cada uno es un punto de confianza y también un punto de fricción, de coste, de tiempo. Confías en que el abogado haga bien su trabajo, en que el notario dé fe. El contrato inteligente propone sustituir toda esa red de confianza humana por confianza en el código. Vale. ¿Y cómo lo hace? Imagina un programa que se ejecuta en la red de Ethereum. Este programa tiene las reglas del acuerdo. Si el comprador deposita X dinero y la verificación del registro es correcta, entonces transferir la propiedad al comprador y el dinero al vendedor, de forma automática. No hay nadie que pueda detenerlo o manipularlo. Las condiciones son matemáticas, no son interpretables. Es un notario digital, incorruptible y que funciona 24/7. Entiendo. Entonces, la confianza se mueve por completo de las instituciones a la lógica pura del código. Suena increíblemente eficiente. Pero claro, eso me plantea una pregunta inevitable. ¿Qué pasa si el código está mal? ¿Confiar en el código es siempre la opción más segura? Esa
Esa es la pregunta del millón. Y es una pregunta que la comunidad de Ethereum tuvo que aprender a responder de la forma más dura posible, casi al borde del colapso. La utopía de que el código es ley se dio de bruces con la realidad humana. Me imagino que te refieres al famoso hackeo de The DAO. Antes de meternos en el drama, ¿qué era exactamente The DAO? El DAO era la manifestación más ambiciosa de lo que prometía Ethereum. Era una organización autónoma descentralizada. En la práctica, era como un fondo de inversión sin directivos, gestionado solo por contratos inteligentes. Cualquiera podía invertir Ether y recibía tokens que le daban derecho a votar sobre qué proyectos financiar. Era la prueba de fuego. ¿Podemos crear una organización que funcione sola, de forma transparente y democrática? Suena a la máxima expresión de esa filosofía de la que hablábamos, pero la prueba por lo que dices salió mal. Salió catastróficamente mal. En junio de 2016, alguien encontró una vulnerabilidad, un fallo, en el código del contrato de The DAO y la explotó para empezar a drenar fondos de forma masiva. Hablamos del equivalente a unos 50 millones de dólares de la época, que era una parte enorme de todo el Ether que había. La comunidad entera observaba aterrorizada cómo el dinero se esfumaba en tiempo real y no podían hacer nada. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque si el principio es el código es ley, aunque el resultado sea un robo, la ley del código decía que el atacante tenía derecho a ese dinero, ¿no? Casi parte en dos a la comunidad. Se encontraron con una pregunta imposible. ¿Debemos ser fieles al principio de inmutabilidad de la blockchain, aceptar la pérdida y dejar que el ladrón se vaya con el dinero para preservar el ideal? ¿O debemos intervenir, arreglar la realidad rebobinando la cadena para devolver los fondos, pero rompiendo así la promesa de que la red es inalterable? Una decisión que definía el alma del proyecto, vamos. Totalmente. No había una respuesta fácil. Y el debate fue encarnizado. Por un lado, los puristas decían que intervenir sentaría un precedente terrible, que demostraría que la red no era tan descentralizada si un grupo podía cambiar las reglas. Pero por otro, la mayoría argumentaba que dejar que un robo de esa magnitud quedara impune destruiría la confianza en todo el ecosistema para siempre. Al final, se tomó la decisión de intervenir a través de un hard fork, una actualización que revirtió el robo. ¿Y qué consecuencias tuvo esa decisión? La más visible fue una división permanente. La pequeña facción de puristas, que se opuso a la intervención, se negó a actualizar y mantuvo la cadena original, con el robo incluido. Esa cadena es lo que hoy conocemos como Ethereum Classic. La cadena principal, la que siguió la inmensa mayoría, es el Ethereum que conocemos hoy. Pero la consecuencia más profunda fue una lección de humildad. The DAO fue el momento en que la utopía chocó contra la complejidad de la justicia y la gobernanza humanas. Demostró que la tecnología sola no puede resolverlo todo. Y a largo plazo hizo a la red mucho más fuerte, porque obligó a todo el mundo a tomarse la seguridad del código con una seriedad casi paranoica. Es fascinante cómo una crisis así se convierte en un catalizador para madurar. Y esa idea de aprender y evolucionar parece que está en el ADN de Ethereum. No es un proyecto estático. Después de The DAO, quedó clarísimo que la plataforma necesitaba mejoras constantes, y así empezó una hoja de ruta de actualizaciones planificadas, cada una con un nombre. Tuvimos Byzantium, que trajo mejoras de privacidad, luego Constantinople en Estambul, que se centraron en optimizar la red y reducir costes. Hablando de costes, el análisis menciona un concepto clave para entender el día a día de Ethereum: el gas. Es literalmente la gasolina de este ordenador mundial. Es la analogía perfecta, sí. Cada operación en Ethereum, ya sea enviar dinero o ejecutar un contrato inteligente, consume recursos computacionales de la red. El gas es la unidad que mide cuánto trabajo requiere esa operación. Y los usuarios pagan por ese gas con pequeñas fracciones de Ether. Este mecanismo cumple dos funciones. Compensa a la gente que mantiene la red segura y, muy importante, evita que la red se colapse con ataques o bucles infinitos, porque todo tiene un coste. Y las actualizaciones que mencionas buscaban, entre otras cosas, que esa gasolina fuera más barata y más eficiente. Lo que me parece increíble es cómo se deciden estos cambios. No es Vitalik Buterin dictando las normas. El propio proceso de mejora parece un reflejo de la filosofía del proyecto. Es que no podría ser de otra manera. El desarrollo de Ethereum es en sí mismo un ejercicio de descentralización.
Funciona a través de un sistema llamado EIPs, Ethereum Improvement Proposals, o propuestas de mejora de Ethereum. Cualquiera en la comunidad puede escribir una propuesta técnica para mejorar el protocolo. Esa propuesta se debate públicamente, se critica y si hay consenso, se incluye en una futura actualización. ¿Es como un sistema de gobierno digital? En muchos sentidos lo es. El análisis que manejamos describe a la comunidad como una familia global unida por esta visión. Y no es solo una metáfora. Se reúnen en hackatones, en conferencias por todo el mundo, como ETHDenver o DEFCON, para colaborar y construir. Es un ecosistema vivo, a veces un poco caótico, pero increíblemente innovador. Y es esta familia global la que sigue empujando los límites. Lo que nos lleva a lo que viene ahora. Se habla mucho de la próxima gran actualización, Pectra, que promete este nuevo paso en la evolución de Ethereum. Aunque los detalles técnicos finales aún se están puliendo, la visión de Pectra es clara. Se centra en optimizar la experiencia para todo el mundo, usuarios y desarrolladores. Busca simplificar cómo funcionan las cuentas, mejorar la ejecución de los contratos y, sobre todo, continuar el camino hacia una escalabilidad masiva. El objetivo final es que Ethereum pueda procesar miles de transacciones por segundo, no unas pocas docenas, y que los costes para el usuario sean de céntimos. Pectra es el siguiente gran paso para que Ethereum esté listo para un uso realmente global. Entonces, con todo este recorrido, desde la mente de un adolescente hasta una plataforma global en evolución constante, ¿cuál dirías que es el legado de Buterin y Ethereum hasta ahora? Porque parece que va mucho más allá del código. Sin duda. El legado tiene dos caras. Por un lado, está el impacto de Vitalik como figura. Se ha convertido en un símbolo de innovación, un referente que inspira a una generación a desafiar el status quo. No es el típico CEO de Silicon Valley, es más un intelectual, un pensador preocupado por las implicaciones sociales de la tecnología que construye. Su misión es crear herramientas que empoderen a la gente y rompan la concentración de poder. Y la otra cara sería la propia plataforma, la materialización de esa filosofía. El análisis menciona ejemplos concretos como DeFi o la identidad digital. ¿Cómo son estas aplicaciones un reflejo de esa visión? Son el ejemplo perfecto. Pensemos en las finanzas descentralizadas, o DeFi. Son sistemas de préstamos o de inversión que funcionan solo con contratos inteligentes sobre Ethereum, sin necesidad de un banco. Abren el acceso a servicios financieros a cualquiera con una conexión a Internet de forma transparente. O la identidad digital soberana. Sistemas donde solo tú controlas tus datos personales, en lugar de cedérselos a grandes empresas. Cada uno de estos proyectos lleva la impronta de esa idea original de transparencia y poder distribuido. Ethereum es la infraestructura sobre la que se está construyendo todo esto. Así que la relevancia de Ethereum hoy es que sigue siendo el epicentro de toda esta experimentación. Exacto. A pesar de que han salido muchas otras blockchains, Ethereum sigue teniendo la comunidad de desarrolladores más grande y activa. Es donde nacen casi todas las innovaciones. Por eso, una actualización como Pectra es tan importante. No es un punto final. Es la prueba de que el proyecto sigue vivo, en construcción, reafirmando ese camino hacia una economía digital que tiene el potencial de ser más equitativa y abierta para todos. La verdad es que hemos hecho un viaje fascinante. Desde la curiosidad de un niño en Rusia que leía sobre criptografía, hasta el nacimiento de una plataforma global que ha puesto sobre la mesa una forma completamente nueva de pensar sobre el dinero, la propiedad y la confianza. Y queda claro que, aunque Vitalik es el catalizador, la revolución de Ethereum es un movimiento colectivo, impulsado por una comunidad global que comparte una visión. Y esa es, creo, la reflexión final que nos deja el material. La historia de Ethereum no es solo sobre tecnología o código. Es una invitación a repensar conceptos que damos por sentados. ¿Qué es la confianza? ¿Quién verifica la verdad? ¿Cómo nos organizamos como sociedad? La idea central es que el futuro no está escrito y que la descentralización como concepto nos da nuevas herramientas para que mucha más gente pueda participar en construir ese futuro. La pregunta que queda en el aire y con la que nos gustaría terminar es: en esta continua transformación digital, ¿qué papel puede jugar cada persona para dar forma a ese nuevo mundo?